Buenas tardes. Bueno, recuerden que ya estamos pues como en la parte final del curso y bueno, el tema que vamos a empezar es procesos de Markov, pero antes de ver pues como la teoría de Markov hay que ver algunas cosas, digamos, algunas cosas básicas respecto a vectores y matrices, y entonces estamos en esto. Entonces bueno, antes de iniciar con esto, pues acá pondré entonces el título principal. Bueno, pues respecto a las notas, ya saben que si les aparece pues hay un 0 en el sistema, es porque todavía no he reportado la nota. La nota del parcial 1 ya les aparece en la plataforma 6 virtual. Entonces pues ya estaré actualizando eso este fin de semana. Esta semana pues que ya envíen todos el parcial 2. Estoy revisando ahí algunas cosas de la base de datos del parcial 1 que creo que voy como un inconveniente, entonces por eso pues me demoré en poner eso, pero pues ya publiqué la nota, ya la pueden ver. Y pues ya estaré actualizando las notas esta semana, lo que queda pendiente. Pues bueno, ese es como el tema principal ahora. Bueno, yo les había dicho que este tema pues tiene mucho que ver con estadística y con probabilidad, por eso fue que hicimos un repaso así como muy rápido de esos temas. Y también tiene mucho que ver pues con la parte matricial. De hecho, pues como la parte central de este tema es una matriz que se construye como una probabilidad condicional, aunque pues no hace falta estrictamente construirla de ese modo, pero es importante entender que esa matriz que estaremos trabajando es una matriz de probabilidades condicionales y con esa matriz se construye una secuencia, una cadena de vectores. Y con esa cadena de vectores, pues digamos que se toma decisiones. Entonces, bueno, estábamos como en la parte, pues digamos, inicial. Esto pues es algo trivial, ¿no? Si estamos hablando del producto de una matriz con un vector, pues recuerden, ¿no? Que para que esté definido los tamaños deben ser compatibles, ¿no? Eso es un error típico, ¿no? A veces uno pues trata de multiplicarlo con eso puede multiplicar. Yo les había hecho a ustedes como una observación y eso pues vamos a ver ya la próxima clase, la próxima semana. Eso ya depende como de los gustos de cada uno. Eh, la cadena que vamos a construir, la secuencia de vectores que vamos a construir, ustedes van a decidir si la eligen como vectores fila o vectores columna. No hay ningún problema con eso. Simplemente tener en cuenta esto, ¿no? Que pues si ustedes quieren tomar como vectores, digamos, vectores columna, entonces debe ser así. Matriz a la izquierda, vector a la derecha. Y el vector pues obviamente es un vector columna, ¿no? Y pues el resultado, en caso de que esté definido, pues es un vector columna. Y así en ese sentido no estaría definido B por A, no se podría multiplicar, se podría multiplicar A por B. Si ustedes quieren trabajar los resultados o la secuencia o la cadena de vectores como vectores fila, entonces la multiplicación pues debe ser en este orden. Vector por matriz. Y pues el resultado, en caso de estar definido, pues es un vector fila. Eh, bueno, aquí hay unas observaciones importantes respecto a las potencias de una matriz. De pronto más adelante pues utilizaremos algo de esto, lo quería mencionar. Es un dato curioso, ¿no? Cuando estamos hablando de una matriz cuadrada cualquiera y queremos calcular una potencia de la matriz elevada a la 3, la matriz elevada a la 4, la matriz elevada a la 2, no es equivalente, no es igual a elevar cada componente, cada entrada de la matriz a ese exponente, ¿no? Por ejemplo, a la 2, digamos que no es equivalente, no, aquí pues qué pena con ustedes, aquí puse igual, aquí es diferente, o sea, a la 2 no es igual a hacer esto, ¿no? O sea, esta es la matriz A a la 2 no es equivalente a elevar a cada componente a la 2. La matriz A a la 2 pues es multiplicar matricialmente A por A, pues y bueno, me da esto. Pero, curiosamente, cuando uno tiene una matriz diagonal, sí es equivalente. O sea, si esto es D a la 2. Es un dato curioso. Y bueno, pues digamos que ese resultado matemático se usa para pues, simplificar operaciones matriciales. Yo les había comentado eso, ¿no? Si uno coge pues en cualquier lenguaje y uno mide la velocidad, pues cuánto tarda el computador en calcular, por ejemplo, cuál es el tiempo para cualquier matriz.
¿Cuál es el tiempo que tarda el computador en calcular A a la 10? Uno mide el tiempo y uno después mide el tiempo en que tarda para calcular eh, A a la 100.000, por ejemplo. Entonces uno dice, pues, por obvias razones, ¿no? Este tiempo debería ser mucho más grande que este tiempo, y si uno va a ver es prácticamente igual, ¿no? O sea, no tarda más tiempo. Así aquí haya más operaciones involucradas, el tiempo es prácticamente el mismo porque en el fondo se está utilizando este resultado, un proceso que se conoce como diagonalización, pues entonces es bueno como conocer ese resultado y es como un dato curioso. Bueno, otra cosa que estaremos aquí utilizando mucho son las normas. Bueno, ¿qué es una norma? Una norma es, digamos, una forma, bueno, pues sirve para muchas cosas, pero en particular sirve para medir distancia entre elementos de un conjunto. Es una de las aplicaciones de las normas. Si uno tiene cualquier conjunto, estamos hablando de matrices, vectores, funciones continuas, polinomios, cualquier conjunto, y uno quiere saber qué tan parecidos son dos elementos del conjunto o qué tan cercanos están, se mide la norma de la diferencia. Bueno, si estamos hablando pues de números reales, la norma, digamos, que conocemos todos es la distancia, que es el valor absoluto, ¿no? O sea, si estamos hablando de la recta real, pues yo tengo dos números, ¿no? A y B, ¿cómo mido su distancia, no? La distancia entre A y B, pues es valor absoluto de A menos B, ¿no? O B menos A. Si estamos hablando de puntos en el plano, pues lo mismo, ¿no? Uno dice, bueno, pues es la distancia euclidia, ¿no? Igual para el espacio. Pero ese concepto se puede, digamos, como que generalizar y en algunas ocasiones conviene trabajar con otras normas. Bueno, aquí tenemos como las normas, digamos, las normas más famosas para vectores en general. Vectores pues tiene componentes, ¿no? Esta se conoce como la norma 1 y se define de este modo. Si tenemos este vector con n componentes, la norma 1 es la sumatoria de, miren, los valores absolutos. Aquí tengo son puros valores absolutos. Y en general se define norma P. Vamos con la norma 2. Miren, aquí hay 2, aquí hay cuadrados y aquí hay raíz cuadrada. La norma 2 es la sumatoria de los cuadrados de los valores absolutos y se le saca raíz cuadrada. Entonces, en general, ¿cómo es la norma P? Cambiar el 2 por una P. Norma P es los valores absolutos elevados a la P, se suma todo y se le saca raíz P. Eh, entonces, según eso, hay norma 3, norma 4, norma 5, norma 6. Y hay una que se utiliza mucho, que es muy práctica y muy simple, pues a la hora de calcular, que se conoce como la norma infinito. Simplemente es de todos los términos que tenemos, de todas las componentes del vector, la que tenga mayor valor absoluto, ese número en valor absoluto es la norma infinito. Eso es lo que vamos a trabajar aquí. Recuerden para qué se utiliza esto. Lo utilizaremos para medir distancias entre vectores, porque vamos a tener una cadena, una secuencia de vectores, y queremos saber, bueno, esto de hecho se utiliza como un criterio de parada para un algoritmo, para que el algoritmo pues no se ejecute indefinidamente, ¿no? Un criterio de parada, pues como siempre, puede ser un máximo número de pasos o iteraciones, ¿no? Yo quiero que se ejecuten máximo 1000 pasos, ¿no? 1000 iteraciones. O un criterio de parada puede ser, bueno, además de ese, ¿no? Que se construya la secuencia hasta que dos vectores consecutivos sean muy cercanos. ¿Y cómo se dice que dos vectores consecutivos son muy cercanos, muy próximos, muy parecidos? Diciendo que su norma, perdón, que la diferencia de su norma es menor que un número muy pequeño, por ejemplo, que la diferencia de la norma es menor que 10 a la menos 5, 10 a la menos 6, algo así. Entonces, para eso es que se utilizan las normas. Bueno, yo les había ya, pues, como comentaba esto, pero igual lo ponemos aquí. Eh, Vamos a poner aquí, pues, cualquier vector. Recuerden, no importa si es un vector fila o un vector
o un vector columna. Pues lo de las normas aplica igual. Si le damos a calcular la norma 1, pues se mide como se calcula de esta forma. Y en general, pues se calcula así la norma P. Recuerden que por defecto, si ustedes no ponen aquí pues ningún número después como argumento, se entiende que es norma 2. O sea, esa es la norma por defecto, norma 2. Si queremos calcular norma 2, ustedes la pueden poner así simplemente, norma. Norma X, y el programa entiende pues que ustedes están calculando norma 2. Esa norma 2 es equivalente a la distancia, ¿no? A la distancia euclídea. Si tenemos dos vectores en el plano o en el espacio, su norma 2 es equivalente a su distancia. Y recuerden pues que esto es como tener lo mismo que poner. O sea, poner 2 o no poner nada es equivalente. Bueno, y así pues para cualquier P, norma 3, norma 4, y la norma infinito, que es una de las que más se utiliza por lo simple que es, la calculamos así. Aquí pues sí que será importante eso porque como les dije será pues como un criterio de parada. Entonces bueno, voy a poner aquí digamos dos vectores muy parecidos entre sí. Miren, entonces en lugar de 1 voy a poner 0.9999. En lugar de 2 voy a poner también 2. Bueno, aquí voy a poner 3.001. Aquí voy a poner por ejemplo menos 4.95. Miren que este par de vectores, yo digo, pues son muy similares, ¿no? O sea, miren que componente a componente se parecen mucho, ¿no? Esta componente pues se parece mucho a esta componente pues es igual a esta componente se parece mucho a esta, y esta componente es igual a esta, ¿no? Miren que gráficamente no tienen representación, ¿no? Porque son vectores de 4 componentes, son vectores de R4. ¿Cómo decimos qué tan cercanos son los vectores? O sea, ¿qué medida le damos a su cercanía, ¿no? La diferencia, perdón, la norma de la diferencia. Entonces, pues bueno, ¿no? Podemos calcular norma. Bueno, voy a llamar z al vector de diferencia, pues sea z igual, no, hagámoslo directamente con la norma. Norma de x menos y. Recuerden que si yo no pongo nada, se entiende que es norma 2. Si yo pongo y menos x, van a ver que es igual. Entonces, miren, una forma de medir la cercanía de los vectores es con la norma. Están a esta distancia, 0,05. Muchas veces se requiere que los vectores estén mucho más cercanos, que los vectores sean mucho más parecidos, que esta norma de la diferencia sea mucho más pequeña. También le podemos calcular norma 1, ¿no? Pues ponemos aquí coma 1. Esa distancia medida con norma 1, pues es esto, ¿no? Miren que es diferente. Medido con norma 3, medido con norma 4, o medido con norma infinito, ¿no? En ese caso, pues da igual, ¿no? Pero no siempre es así. La norma, pues cuando uno cambia la distancia, cuando uno cambia la norma, puede cambiar. Bueno, más adelante estaremos utilizando eso nuevamente, lo quería pues como ir trabajando de una vez. Bueno, algo que pues seguramente ustedes ya conocen, ya les ha pasado, ya saben pues cuál es como el origen de ese error, ¿no? Igual lo quiero mencionar, porque aquí ese error, digamos que aparece, lo tendremos que
asumir. Eh, y es lo que pasa con las operaciones aritméticas, ¿no? Hay operaciones aritméticas que uno sabe que tiene que dar exactamente 10, o que la operación da exactamente 4 o exactamente 1, pero cuando uno la hace pues en cualquier parte, ¿no? En Python o en MATLAB, en lo que sea, la operación da una cosa diferente, ¿no? A veces da un decimal por allá más o queda faltando algo, ¿no? Entonces, pues eso es muy común. ¿A qué se debe eso? Pues porque al pasar, digamos, de números decimales a formato binario, hay algunos números que en expresión decimal son finitos, pero en expresión binaria son infinitos. Entonces, pues ahí pasa, ¿no? Lo de siempre, que pues no se puede acumular infinitos decimales, por tanto, al hacer truncamiento hay un error. Un ejemplo típico es esta operación, ¿no? Ustedes, si quieren, pues la pueden hacer en Python, ¿no? A ver cuánto les da. Multipliquen 0,1 por 3 por 100, ¿no? Si ustedes la hacen en una calculadora, ¿no? Pues en una calculadora sencilla, nos dice que esto es igual a 30, ¿no? Y en efecto es así, ¿no? 0,1 por 3 da 0,3, 0,3 por 100 da 30, ¿no? Pero miren, ¿no? Pues si uno de pronto la quiere hacer en MATLAB, o la pueden hacer en Python si quieren, pues no da lo mismo, ¿no? Hay un pequeño error ahí. Bueno, recuerden, si aquí me da 30 a secas, así 30 nada más, es porque en realidad el resultado es exactamente 30. Pero miren que me está dando 30,000. Quiere decir que en realidad por acá más adelante hay un decimal que yo no conozco. Entonces, si lo queremos ver, pues aquí le damos formato largo y realizo nuevamente, bueno, lo había escrito mal, lo escribí sin la R, ahora sí. Hago nuevamente la operación y si ven, miren lo que está ocurriendo, ¿no? O sea, este 4, ¿qué? Pues ya ustedes saben a qué se debe eso, no nada más lo quería recordar en este momento. Eso es lo más típico, ¿no? Todos los lenguajes de programación tienen esa parte, pues, digamos, ese detalle, es algo, pues, normal, que uno debe conocer, pero aquí habrá un problema. Ese pequeño error nos costará, digamos, si no lo trabajamos, si no lo asumimos, hará que el resultado sea completamente diferente. Uno dice, no, pero ¿qué va? No, pues, ¿qué diferencia hay entre 30 y 30,000,000,000,004? Pues eso es lo mismo, ¿no? Muchas veces ese resultado sí importa. En especial cuando uno está hablando de una matriz para que sea invertible o no invertible. Si el determinante de una matriz es diferente de cero, no importa que sea 0,000000001, esa matriz es invertible. Y la matriz no es invertible si el determinante es igual a cero. Entonces muchas veces puede ocurrir ese error aquí. Un determinante que en teoría es igual a cero, o sea, una matriz que en realidad no es invertible, aquí uno hace la operación y le da invertible, ¿no? Le da diferente de cero. Entonces, pues uno tiene que saber que en realidad pues está pasando ahí el problema este, pues, de los errores de aproximación, ¿no? Y simplemente se veía eso, pues porque el número 0,1, pues en formato decimal tiene un decimal, 0,1, pero ese número en binario tiene infinitos decimales, entonces ahí pues ahí está el error, ¿no? No se puede guardar infinitos decimales binarios, por tanto, pues el truncamiento hace que se produzcan ese tipo de errores en la aproximación. Entonces, para digamos, estar como prevenidos con respecto a eso, lo más sensato es que trabajemos con algún comando de redondeo. Y eso hará pues que de pronto esto de acá no aparezca, ¿no? Este pues sabemos que es un dato falso. Si de pronto alguien tiene curiosidad, puede averiguar cómo se escribe 0,1
o cómo se escribe 0.3, pero en binario. O sea, 0.3 tiene un decimal, pero si estamos hablando de formato decimal, busquen cómo es 0.3 o cómo es 0.1 en binario, y van a ver que es una expansión decimal infinita. Eso es lo que ocurre. Pues y ya todos sabemos, ¿no? Que pues el computador trabaja es en binario, entonces ahí está el problema. Bueno, entonces para no tener ese problema, pues podemos usar algún comando de redondeo. O sea, me tomo el trabajo de recordar esto porque aquí será importante. Si estuviéramos simplemente sacando cuentas, pues no sería importante esto, ¿no? Pues digo, no, pero es que ese por allá que importa, ¿no? Pero a la hora de hablar de matrices invertibles o no invertibles, sí importa que el determinante sea exactamente igual a cero o que sea diferente de cero. No que sea una aproximación ahí mal hecha, ¿no? Entonces eso sí nos va a cambiar completamente un resultado. Bueno, pues lo de los comandos de redondeo es prácticamente igual pues en cualquier lenguaje, ¿no? Pues uno pone simplemente round y ya, aquí ponemos la operación. Y aquí pues ponemos como hasta cuántos decimales queremos ver que sea exacto, ¿no? Uno lo puede poner hasta 10 decimales, creo, y creo que le da el 30 pues exacto que nos debería dar, ¿no? Miren. Ya si le pongo demasiados decimales, que creo que no hace falta, si le pongo por ahí unos, creo que 15 decimales o 16, ya está el problema, ¿no? O sea, el problema está es como en el decimal 15. Voy a ver si le pongo hasta 14 decimales. Bien, sí, el problema está en el decimal 15, ¿no? Bueno, pero con que hagamos esto, con que hagamos un redondeo hasta 10 cifras decimales, es suficiente. Ya con eso pues evitamos problema. Entonces ya saben, cuando estemos trabajando más adelante, en especial determinantes de matrices, es mejor hacerlo así dentro de un comando de redondeo para que no vaya a ocurrir esto. Para que no vaya a ocurrir que algo que en teoría en realidad es cero, aquí me vaya a dar 0,000004 y ese 0,0004 después más adelante me dañe todo el resultado que sigue. Creo que pues, trabajarlo con 10 decimales es más que suficiente. Entonces, bueno, más adelante estaremos utilizando esto, entonces lo quería pues mencionar de una vez. Hay un ejemplo pues, digamos, de una vez que lo quiero mostrar, ya que estamos hablando de matriz. Por acá tengo un ejemplo listo eh, para el determinante de una matriz. Recuerden pues que aquí no es que no vamos a hacer las cosas a mano, pero siempre es bueno pues saber algo de teoría, ¿no? Así no se vaya a hacer nada a mano, pero pues es bueno saber de dónde salen las operaciones, de dónde salen las cosas, ¿no? Consideremos esta matriz, por ejemplo. Eh, a ver, la pregunta ¿es invertible o no? Todo depende de su determinante. ¿Cuál es el determinante de la matriz? ¿Cómo se calcula? Vamos a recordar cómo se calcula el determinante de una matriz de 2 por 2. Bueno, ¿qué es el determinante? Es un número que sirve para muchas cosas y en particular sirve para determinar si la matriz es invertible o no, si tiene inversa multiplicativa o no. ¿Cómo se calcula para una de 2 por 2? Pues simplemente se multiplica en cruz y se resta, ¿no? Sería este por este menos este por este. Entonces sería aquí las operaciones serían pues eh, 0.9 por 10 menos 9 por 1. Si ustedes ejecutan eso en cualquier calculadora,
la calculadora les dirá, o lo ejecutan a mano, ¿no? Eso da 9 menos 9, eso da 0 exacto, 0 redondo. Por tanto, la matriz no es invertible. O sea, no tiene inversa multiplicativa. Y miren lo que ocurre. O sea, por eso les digo que ese error que uno lo cree insignificante, cuando uno habla de inversas de matrices y determinantes, sí, ese error nos sale caro. Por eso hay que tenerlo en cuenta y pues ya sabemos cómo eliminarlo, ¿no? Bueno, el matriz era 0.9190. Perdón, 0.91910. Bueno, no importa que muestre más decimales, ¿no? Pues ya sabemos que esto es 0.9, esto es 1, solamente que el formato pues que estoy tomando muestra más decimales. Es más, dejémoslo pues en formato corto, para que no muestre pues como tanta cosa. Ahí está nuestra matriz A. Miren, ya sabemos que en teoría la inversa no existe, pero voy a ver qué me dice MATLAB si yo calculo la inversa. ¿Sí? Me la está calculando, ¿no? O sea, la inversa no existe en realidad. Pero ¿qué es lo que está pasando? Aquí me saca una advertencia, ¿no? Pero igual, no importa. Es una advertencia, pero no es un error como tal, porque es algo anaranjado, no es algo rojo. Me dice advertencia. Y miren que la inversa me la está calculando. Me dice que la inversa de esta matriz es esta matriz, ¿no? Pues eso es falso, ¿no? Esta matriz no es invertible. ¿Dónde está el error? Pues el error está en esto. Miren, si yo calculo el determinante de A, que en teoría es cero, que en realidad es cero, miren lo que me da. Esta expresión, ¿no? Ya sabemos que esto significa 0,00000, bueno, 16 ceros, y por allá 4,49 es un número muy pequeño, ¿no? Un número que en realidad es cero. ¿Por qué ocurre esto? No, pues ya saben, ¿no? Pues problemas de aritmética como flotante. Entonces, si queremos pues como evitar eso, pues se ejecuta todo dentro de un comando de redondeo. Y ahí sí está, el cero, ¿no? Lo que en realidad me tiene que dar. Entonces, cuidado con eso, que podría darnos pues algo completamente, digamos, equivocado. En especial, si ejecutamos el comando forma escalonada reducida. Eh, Ese lo utilizamos mucho al principio del curso, ¿no? Que es RREF, la forma escalonada reducida. Miren, si una matriz no es invertible, su forma escalonada reducida no puede ser la matriz identidad. Y miren lo que me da aquí la forma escalonada reducida de A. Ah, bueno, perfecto. En este caso no hay problema. Es curioso. O sea, el error lo tiene el comando determinante. O sea, el comando determinante sí se traga el error, pero el comando escalonada reducida no. Está bien. Muchas veces ocurre eso. Hay matrices que no son invertibles y cuando uno hace la escalonada reducida, dice que la escalonada reducida es la identidad. Y eso es falso. La única forma de que la forma escalonada reducida de una matriz sea la identidad es si la matriz es invertible. Entonces, en este caso, afortunadamente, el comando escalonada reducida no se traga el error. Se lo traga el error, el comando determinante. Pero igual, ¿no? Ya saben, para que estemos pues prevenidos con eso, le ponemos todo aquí dentro de un comando de redondeo por si de pronto hay problemas ahí pues de aritmética, como flotante, todo eso, de error de truncamiento, ¿no? Un número que en realidad debe ser cero, me lo aproxima como otra cosa, pues, y eso, ese error más adelante me sale caro. Pues aquí pongo pues el pantallazo. Y pues esto no es solamente de MATLAB, ¿no? Lo pueden hacer en Python y el problema será el mismo.
Bueno, esto es lo que me está dando aquí. Ya sabemos que es un número muy pequeño, muy cercano al cero, pues, pero que no es el cero, ¿no? Sería ese número, ¿no? Pues que obviamente ese número es diferente de cero, pues, pero ya saben, si ejecutamos el comando redondeo, ya con eso, pues, estamos listos y no tendremos problemas. Ahora sí, hablemos del concepto de convergencia. Recuerden que por ahora estoy viendo resultados aislados, porque son resultados que hace falta para trabajar, pues, lo de las cadenas de Markov, y ya más adelante todo se va a relacionar, todo estará unido en cuando veamos, pues, cuando veamos la parte de las cadenas. Pero por ahora sigamos con los resultados aislados. Eh, Ustedes seguramente, pues, vieron en su momento en el curso de cálculo integral, no sé si de pronto, pues, qué tanto vieron de la parte de series y sucesiones, cuando se habla, pues, de si una sucesión es convergente o divergente. Aquí en el fondo la idea es la misma. La única diferencia es que no será una sucesión o una secuencia de puntos, sino que será una sucesión o una secuencia de vectores, pero en el fondo es lo mismo. Y también queremos saber qué pasa con la secuencia de vectores. Queremos saber si la secuencia se está aproximando a un vector fijo o no. Y en caso de que se esté dando, pues, la aproximación, queremos saber, pues, si la aproximación, qué tan rápido se está dando, ¿no? Qué tan rápido converge. Muchas veces se demora demasiado. Hay una aproximación, pero la aproximación es muy lenta. Otras veces, pues, la aproximación, digamos que es más rápida. Eso lo queremos medir. Y pues, de una vez les adelanto, parte del siguiente trabajo práctico tiene que ver con eso. Medir como la velocidad de convergencia de una sucesión. Decir si converge o no, y en caso de que converja, pues qué tan rápido se está dando la convergencia. Entonces, bueno, tenemos una secuencia de vectores. Pueden ser vectores fila, pueden ser vectores columna, pueden ser vectores de 2 componentes, de 3, de 4, de 5, de 20 componentes, no importa. Todos los vectores son del mismo tamaño. Los pueden tener acomodados como filas o columnas. Queremos saber si es una secuencia desordenada o una secuencia ordenada, pues no digamos ordenada, una secuencia convergente, una secuencia aleatoria. Hay veces que la secuencia, pues, no tiene nada que ver un vector con el otro, pero muchas veces hay una convergencia ahí. ¿Cómo se mide eso? Se utiliza cualquier norma. Norma K, puede ser norma 1, norma 2, norma 3, norma 4, norma infinito. Y cuando se dice que hay convergencia, ojo que esto aplica para cualquier norma. No es que es convergente con norma 1, sí, pero con norma 2 no. O sea, eso nunca se va a dar. La secuencia es convergente bajo cualquier norma. Puede ser norma 1, norma 2, norma 3, norma infinito, norma lo que sea. Entonces aquí, pues, tengo como un ejemplo así de una secuencia, digamos, que tiene, pues, tiene convergencia. Más adelante vamos a ver, pues, de dónde la sacamos, pero por ahora simplemente la quiero mostrar. Miren esta secuencia de vectores. Ahí tengo, bueno, 5 primeros vectores, y aquí tengo como el vector final, como el vector resultante. Si ustedes notan, estos dos vectores son muy similares, ¿cierto? O sea, son muy parecidos entre sí, las componentes se parecen mucho. ¿Cómo se mide qué tan parecidos son? Ya saben, ¿no? Se mide con la norma de la diferencia. Pueden utilizar norma 1, norma 2, norma infinita, norma lo que sea. Estos dos vectores también son muy parecidos. Lo mismo estos dos. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Que a medida que avanzamos por la secuencia, cada uno de estos números está tomando un valor fijo, se está, digamos, estabilizando y se está convirtiendo finalmente en este vector. ¿Cómo se mide la convergencia? Pues decimos que la norma de la diferencia entre cada uno y el vector final
si avanzamos en la n, cada vez es más pequeña. O sea, ¿qué significa eso? Que este vector se parece a este, pero el siguiente se parece más, y el siguiente vector se parece más, y el siguiente es más parecido. Eso de que se parece cada vez más se dice técnicamente de este modo, que la norma de la diferencia tiende a cero. Recordemos que esa es la idea, ¿no? Si dos vectores son muy parecidos, es porque la norma de la diferencia es un número muy pequeño. Y como es muy pequeño, decimos que tiende a cero. Esa es la forma de decir si una secuencia converge a un vector. La norma de la diferencia converge a cero. Y pues eso es lo que vamos a estar más adelante midiendo. ¿Qué tan rápido converge eso? Bueno, otra cosa que aquí también utilizaremos, que es como propio de álgebra lineal, no hace falta que recordemos la parte operativa, simplemente quiero recordar el concepto porque es bueno saber qué significa eso. No quiero pues que trabajemos comandos a ciegas ahí. Es bueno saber qué significa el comando que estamos trabajando. Vamos a recordar aquí, porque utilizaremos mucho esto, lo que son los valores y vectores propios. Eso es de las cosas que más se usa, ¿no? Tiene demasiadas aplicaciones. Bueno, ¿eso qué es? En primer lugar, es un concepto que, al igual que la inversa y que el determinante, solamente se define para matrices cuadradas de pues, cualquier orden, ¿no? 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4, en general, n por n. ¿Cuándo se dice que se tiene una pareja? Valor vector propio. El valor propio es un número, que puede ser 0 o puede ser cualquier número. Es más, podría ser complejo, pero aquí no vamos a trabajar con números complejos, pero podría ser un número complejo también. Y el vector propio es un vector de tamaño n. Puede ser vector fila o vector columna, como sea. Aquí pues por ahora tomémoslo como vector columna. ¿Cuándo se dice que esa pareja número-vector son valor y vector propio de la matriz? Pues se dice cuando se cumple esta ecuación. Cuando multiplicar el número por la matriz, perdón, multiplicar la matriz por el vector es equivalente a multiplicar el número por el vector. O dicho de otro modo, el vector al multiplicarse por la matriz se convierte en un múltiplo de sí mismo. Eso es muy difícil que ocurra, o sea, eso es rarísimo, eso casi nunca ocurre. Si ustedes multiplican una matriz por un vector, el resultado no será un múltiplo de lo anterior, será algo diferente, o sea, una dirección diferente. Vamos aquí a ver un ejemplo sencillo. Bueno. Simplemente quiero que recordemos el concepto. Para esto hay un comando que lo calcula, pero ese comando tiene pues como sus cosas raras que tenemos que trabajar, y por eso es bueno que sepamos la teoría, porque si uno nada más depende del comando, uno traga entero, traga todos los errores, como lo que les dije el determinante, ¿no? Hay matrices que tienen determinante cero, pero cuando uno las calcula da diferente de cero, ¿no? Pues por los problemas acá de aritmética como flotante, errores de truncamiento. Bueno, voy a hacer lo siguiente. Mira, entonces, un momento, vamos aquí a ver algo. Bueno, ahí tenemos nuestra matriz A. Voy a ponerle un vector B. Y en esa ocasión pondré 2, 5, 7. Entonces, un vector columna, 2, 5, 7. Voy a multiplicar A por B. Ya saben que el asterisco es con el que multiplicamos aquí. Si ustedes comparan este vector 2, 5, 7
con este vector resultante, 19 menos 5, 29, miren que no son múltiplos el uno del otro. Si yo veo la gráfica de los vectores, son vectores que cada uno apunta en direcciones diferentes, o sea, son vectores completamente diferentes. ¿Cómo serían múltiplos? Por ejemplo, si este vector fuera 20, 50, 70, o si el otro vector fuera 4, 10, 14. Si el otro vector fuera el doble, el triple, la mitad, algo así. Pero miren que este par de vectores son completamente diferentes, no tienen nada que ver uno con el otro. Entonces, este vector no es un vector propio de esta matriz, porque al multiplicar vector por matriz, el resultado no es un múltiplo de lo anterior. Ahora sí, voy a mostrarles otro. Bueno, voy a llamarlo W. Y será 5 menos 4, 4. Yo creo que con esto funciona. Y lo mismo. Miren. Este es el vector W, 5 menos 4, 4. Voy a multiplicar A por W. Y miren lo que va a ocurrir. Miren, ahora se pasó algo muy interesante, ¿no? Este es W. Esto de aquí es A por W. Miren lo que pasó. El doble me dio 10. El doble me dio menos 8. El doble me dio 8. O sea, ¿qué le pasó a ese vector? Se duplicó. O sea, este vector sí es interesante respecto a la matriz A. Y el otro no. Al multiplicar este vector por A se duplicó. Entonces ahí está la pareja. El valor propio es el número 2, es el factor de multiplicidad porque el vector se duplicó. Y el vector propio pues es el vector, ¿no? O sea, este es el vector propio y el valor propio es el número 2. Eso es todo lo que tenemos que saber de teoría respecto a valores y vectores propios. Bueno, aquí pues copié el ejemplo completo, entonces yo creo que puedo borrar lo anterior. Listo, me queda el ejemplo completo. No olviden, por favor, que eso va en parejas. Ustedes tienen que decir valor propio con cuál vector propio, o vector propio con cuál valor propio. Entonces, miren, esa es la matriz. Este vector 2, 5, 7 no tiene nada interesante. Al multiplicarlo por la matriz, lo que me da no tiene nada que ver con lo anterior, o sea, no son múltiplos. Pero el vector 5 menos 4, 4 sí es muy interesante respecto a la matriz, porque al multiplicarlo por ella, me da el doble. El doble, el doble, el doble. Por tanto, ahí está la pareja. A por B es igual a 2B. Decimos que B es vector propio y decimos que 2 es valor propio. No olviden eso. Van en pareja, valor y vector propio. ¿Cómo se calcula eso? Pues bueno, de pronto ustedes recuerdan en el curso de álgebra lineal, hay un procedimiento para hacer eso. Se calcula el polinomio característico, se le saca las raíces. No vamos a volver a ver eso, no nos interesa, no es tema de este curso, nada más quería recordar la definición. Hay unos comandos en MATLAB que me calculan eso, pero tiene su detalle que vamos a comentar en ese momento. Bueno, ahí tenemos nuestra matriz. Vea, si ustedes ejecutan el comando así, EIG, eso viene de Eigen, y Eigen es propio, creo que es en alemán, bueno, no sé en qué idioma. Escribe así, EIG, solamente les da un vector numérico. Ese vector numérico serán los valores propios. Mírenlos aquí. 2, 3, 2.
Cuando aparezca un número repetido, en este caso el 2 aparece repetido, se dice que tiene multiplicidad algebraica igual a la cantidad de repeticiones. En este caso es multiplicidad algebraica 2. El valor propio 2 tiene multiplicidad algebraica 2. Listo. Si ejecutan nada más A, así de este modo, le saca una lista de números que son los valores propios. Pero si ustedes lo llaman de este modo, como C, bueno, aunque en realidad aquí pueden poner cualquier par de nombres, ¿no? Yo los llamo C y D, como por costumbre. Pero pueden poner aquí cualquier par pues, de nombres. Yo los llamo C y D. Les va a producir dos matrices de tamaño 3×3. Una matriz D que en la diagonal tendrá 2, 3, 2, y las demás pues obviamente serán ceros. Y una matriz C que serán los vectores propios. Miren esto. Esta matriz C es la que nos causa pues como cierto, digamos, cierta inquietud. Y uno dice, pero bueno, ¿eso qué tiene que ver con lo anterior? ¿Qué pasó ahí? Ya vamos a ver. Hay un detalle importante, por eso lo quería comentar. Bueno, voy a ir pegando aquí los pantallazos y ya vamos a comentar acá algo importante. Porque todo esto lo estaremos utilizando y es bueno saber, pues, algo de teoría. Entonces, el comando A, ya sabemos, solamente me calcula los valores propios. Me lo saca en una lista, pues, en un vector columna. ¿Qué significa eso? Que hay un vector que se duplica, hay un vector que se triplica y hay otro vector que también se duplica. Pero si lo ejecutamos de este modo, como cd, y después llamamos al comando A, calcula dos cosas. Una matriz C, que será los vectores propios, y una matriz D, donde están los valores propios. Bueno, creo que mejor lo pongo aquí. Bueno, entonces aquí sería esta matriz D, pues mire que es lo mismo que teníamos antes, ¿no? 2, 3, 2. Solamente que me lo muestra como una matriz diagonal. No me lo muestra como un vector columna. Y esto es matriz con los vectores propios como columnas. O sea, esta primera columna es un vector propio. Esta segunda columna es otro vector propio. Esta tercera columna es otro vector propio. Entre las matrices C y D hay correspondencia. ¿Qué quiere decir? Hace un momento les dije que los valores y vectores van por parejas.
O sea, cada valor está relacionado con un vector, cada vector está relacionado con un valor. O sea, estos dos son pareja. Estos dos son pareja. Y estos dos son pareja. Pongo aquí entre C y D hay correspondencia. Bueno, de pronto ustedes pueden notar que hay algo extraño. Yo les acabo de mostrar una pareja valor vector. La pareja fue, para este vector 5 menos 4, 4, el valor es 2. O sea, 5 menos 4, 4 es un vector propio. Y si ustedes ven la matriz C, en ninguna parte aparece, ¿no? O sea, en ninguna parte aparece ese vector 5 menos 4, 4. Entonces uno dice, ¿qué pasó? Miren, los vectores que están emparejados con el 2 son este y este. Alguno de esos debería ser el vector 5 menos 4, 4. Uno dice, ¿pero qué pasó? ¿Por qué no está ahí? Bueno, porque si uno habla de vectores propios, ustedes lo pueden cambiar por cualquier múltiplo. O sea, funciona el vector, funciona el doble de él, funciona el triple de él, funciona la cuarta parte, la décima parte, funciona cualquier múltiplo de él. O sea, porque lo que importa es la dirección. Eso lo que importa es esta dirección. Ustedes pueden tomar el vector así de pequeño, o lo pueden tomar más grande, o lo pueden tomar en el sentido opuesto. Lo que importa es la dirección. ¿Qué es lo que hace MATLAB por defecto? Lo que se llama normalizar un vector. O sea, coge el vector es 5 menos 4, 4. Digamos que ese vector pues sea este, gráficamente, y ese vector lo recorta, lo pone más chiquito, lo hace que mida 1, lo recorta. Y lo que muestra aquí es el recorte del vector. Eso es lo que pasa. Eso es lo que está ocurriendo aquí. Entonces, ya saben, eso es muy normal. Vamos a ver que sí, vamos a ver que sí. O sea, porque, insisto, ¿no? Es bueno saber qué es lo que significan las cosas, lo que aparece en los comandos que uno utiliza, ¿no? No tragar entero. Ya con algunas cosas básicas de teoría ya podemos empezar a trabajar Markov ya muy fácil. Miren, aquí tenemos nuestra matriz A. Este vector W era el vector que era vector propio, ¿no? Porque si multiplicamos A por W, ya sabemos qué pasa, ¿no? Se está duplicando. Entonces, ese vector está asociado al 2. Vamos a ver qué pasa si ese vector se normaliza. ¿Cómo se normaliza un vector? Bueno, aquí también pues, es bueno recordar eso. Voy a dividirlo entre su norma. Voy a decir, voy a llamarlo U. Sea U igual 1 dividido entre norma de W. Recuerden que si no pongo nada, si pongo normas secas, es norma 2. 1 dividido entre norma de W por el vector W, y a ver lo que ocurre. Miren este número que me está dando. 0.6 menos 0.5. Comparen ese valor con lo que me da en la matriz C. Miren lo que me da aquí este vector U. Y miren la primera columna de la matriz C. Es igual, pero con signo opuesto, ¿sí ven? Es más, voy a seleccionar la primera columna de C. La primera columna de C la seleccionamos así. C, pues, todas las filas, columna 1. ¿Sí ven? O sea, solamente cambian los signos, cambia el sentido. O sea, el vector está ahí, pero está normalizado. Entonces ya saben. Cuando ejecutamos este comando, bueno, lo voy a poner nuevamente, pues ya lo tengo, pero lo quiero ver. Cuando ejecutamos este comando, ¿qué pasa? Me está mostrando en correspondencia las parejas de valores y vectores propios. Este vector, esta primera columna, no quería hacer esto. Este vector corresponde a este valor, este vector corresponde a este valor, este vector corresponde a este valor. ¿Qué significa eso? Que este vector
se duplica, este vector se triplica y este otro vector también se duplica. ¿Por qué me muestra así como con decimales y por qué me muestra números enteros? Porque me está mostrando el vector pero en su versión recortada, en su versión chiquita, en su versión normalizada. ¿Por qué hace eso MATLAB? Porque para algunas aplicaciones, bueno, una parte que se llama proyecciones, para algunas proyecciones hace falta que se recorte, que se normalice, pero para lo que vamos a trabajar nosotros no. No importa si está normalizado o no, lo importante es saber que este de aquí, sea como sea, es el vector correspondiente a este valor, esta columna corresponde a este valor, esta columna corresponde a este valor. Ya con eso nos defendemos, eso es lo importante. Nosotros, para lo que vamos a trabajar, no necesitamos normalizar, pero sí necesitamos hacer un ajuste. Y es hacer que el vector, sus componentes sumen 1, pero más adelante vamos a ver eso. Ahora sí, ya podemos empezar a hablar de la parte central de lo que va a dar origen a las cadenas de Markov. Y si nosotros leemos el problema, leemos la situación y sacamos la matriz correcta, ahí está más de medio problema hecho. Esto es una definición muy simple. Una matriz cuadrada puede ser de probabilidad o estocástica por filas o por columnas. Se dice que es así si, bueno, en primer lugar, todas sus entradas deben ser no negativas. Recuerden, no existe la probabilidad negativa, ¿no? La probabilidad puede ser cero o positiva, pero no puede ser negativa. Y además, como la probabilidad, recuerden la regla de oro, la sumatoria de todas las probabilidades de que un evento se dé es igual a 1. Entonces, eso debe ser para cada columna o para cada fila. Entonces, la matriz puede ser de probabilidad por filas o de probabilidad por columnas. O puede hacer a la vez las dos. Es muy raro, pero eso puede ocurrir. Miren que tiene que ver con lo que repasamos hace unas clases, ¿no? Probabilidad. Se dice que es una matriz de probabilidad estocástica por columnas, sí. Todas las entradas son no negativas. Recuerden que no tiene sentido hablar de una probabilidad negativa. Puede ser cero positiva. Y la sumatoria de cada columna es 1. La sumatoria de todas las probabilidades para que se dé pues un evento es igual a 1, ¿no? Lo que hablamos de los dados, ¿no? Pues la probabilidad de sacar 1 más la probabilidad de sacar 2 más la probabilidad de sacar 6, eso me da 1. Y también puede ser una matriz de probabilidad o estocástica por filas. Todas las entradas son no negativas y la sumatoria de cada fila es igual a 1. Podría darse el caso extraño, pero podría darse que pues sea por las dos partes, sea por filas y por columnas y se denomina pues doblemente estocástica. Eso puede ocurrir. Lo de que sea por filas o columnas, ya van a ver que eso es decisión de cada uno. Por eso le insistí mucho desde la clase pasada y repetí en esta. Vamos a leer un enunciado. Yo creo que ya lo vamos a ver en la próxima clase. Los problemas ya como prácticos. Y ustedes, según ese enunciado, van a decidir si arman su matriz como matriz de probabilidad por filas o matriz de probabilidad por columnas. Y dependiendo de cómo lo hayan armado,
ustedes van a construir una cadena de vectores fila o vectores columna. Obviamente, pues, vectores de probabilidad. Es decir, entradas no negativas y toda la sumatoria es igual a 1. Voy a poner aquí, pues, inventarme una matriz de probabilidad por filas. Entonces, por ejemplo, que esta fila aquí sea 0.2. Esta fila, mire que suma 1. Aquí pongamos 0, 1, 0. Mire que la fila también suma 1. Bueno, aquí pongamos, no sé, 0.8. Entonces, bueno, ahí me acaba de inventar una matriz de probabilidad por filas. Y pues también podría poner fácilmente una matriz de probabilidad por columnas. Pongámosla como en fracciones, como por variar. Esta columna suma 3/3, que es igual a 1. Esta columna suma 5/5, que es igual a 1. Y pongamos acá un medio 0, 0. Perdón, un medio 0, un medio. Esta columna pues también suma 1. Esta matriz que acabé de poner aquí, inventar aquí, es probabilidad por columnas. Entonces es un concepto muy simple, matriz de probabilidad. Entradas no negativas y la sumatoria de todo pues es igual a 1. Bueno, quiero entonces aquí mostrarles un resultado muy interesante, muy fuerte, que será la base de algo más, de un análisis que haremos la próxima clase. Bueno, voy a borrar todo. Bueno, yo ahí me inventé 2 matrices al azar, ¿no? Eso pues me inventé cualquier cosa para este ejemplo y voy a escribir las que me inventé. Bueno, la primera era 0.2, 0.5, 0.3. Después iba 0, 1, 0. Bueno, y después iba 0.8, 0.1, 0.1. Bueno, Mantralato uno puede escribir 0.1. No hace falta escribir el 0, pero bueno, yo pues por costumbre escribo 0.1, pero también se puede escribir nada más 0.1. Mire que da lo mismo. Y la matriz B, pues la puse por columnas. Bueno, ahí están 2 matrices de probabilidad. Mire, esto pues les recomiendo que lo hagan. La que está por columnas, que es B, si yo pongo sumatoria de B, este comando por defecto trabaja por columnas, o sea, me suma cada columna. Y si la matriz es de probabilidad, me debería dar un vector de 1, porque cada columna suma 1. En efecto lo es, ¿no? Esta columna suma 1, esta columna suma 1 y esta columna suma 1. Si yo hago sumatoria de A, no me va a dar 1, 1, 1. Miren, voy a hacer sumatoria de A. Porque está sumando las columnas y no las filas, ¿no? Para comprobar si A es de probabilidad por filas, ustedes ponen sumatoria de A transpuesta. ¿Cómo A transpuesta? La comilla, la que está por detrás con el signo de interrogación. Si lo hago así, me va a sumar cada fila. Y me debería dar 1, 1, 1. Y ahí está. Miren que es una forma muy fácil de verificar que nuestra matriz es de probabilidad, ¿no? Si al hacer esto me da puros unos, es porque es probabilidad por columnas. Y si al hacer esto con la comillita incluida me da puros unos, es porque es probabilidad por filas. Es una forma de verificar que pues es bueno tener en cuenta. Bueno, pero no quería mostrarles eso.
Lo que les quería mostrar es la lista de valores propios. No hace falta que nos desgastemos calculando eso a mano. Aquí está la herramienta que la calcula. Voy a mostrarles esto. Voy a calcular la lista de valores propios de A. De A. Ahí están. Y ahora voy a mostrar la lista de valores propios de B. Aquí aparece el número 1. Ya saben, esto acá no le hagan caso. Este 0,000 y eso es 1. Eso es un 1 a secas, es un 1. Esto es 1. Eso de 1.000 más 0.00 y ya saben, es por lo de aritmética, cama flotante, errores de redondeo. Esto en realidad es 1. Si yo pongo bueno, pongamos redondeo pongámoslo a, no sé, a 10 decimales, a ver si con esto queda bien. Algo escribí mal. Ah, pues claro. Diría. Bueno, está antes, está como en el quinto decimal. No importa. Este está muy cerca del error. No importa, pero ustedes ya saben que en teoría, por eso les estoy recordando la teoría, en teoría esto es un 1 exacto. Eso es un 1 exacto. ¿Qué es lo que les quería entonces mostrar con esto? Que siempre que ustedes tengan una matriz de probabilidad, no importa si es probabilidad por filas o probabilidad por columnas. En la lista de sus valores propios siempre estará el 1 incluido. Miren, en la lista de valores propios de A está el 1. Ahí está metido el 1. Y en la lista de valores propios de B también está el 1. No importa el tamaño de la matriz, no importa si es filas o columnas la probabilidad o si es doblemente estocástica. Siempre entre su lista de valores propios está metido el 1. Un resultado importantísimo y será como la base de otros resultados y nos ahorrará mucho trabajo más adelante. Entonces, como es tan importante, quiero ponerlo como un teorema. Voy a ponerlo así como un teorema, porque es un resultado muy fuerte. Bueno, copié lo que no era. Bueno, copié, pero pegó lo que no era. Ahora sí. Solamente por el hecho de ser de probabilidad, ya saben, puede ser por filas o por columnas. Entre su lista de valores propios está metido el 1. Ustedes pueden experimentar, cojan MATLAB, invéntense cualquier matriz de probabilidad de cualquier tamaño y calculen su lista de valores propios. Ahí está metido el 1. Bueno, y de una vez vamos a dar una definición que también será importante, es la multiplicidad algebraica, o la multiplicidad pues en general. Es la cantidad de veces que aparece repetido el número. Eso aplica para cualquier número, pero en particular para el 1. Si el 1 aparece repetido 3 veces, decimos que tiene multiplicidad algebraica 3. Si aparece repetido 2 veces, multiplicidad algebraica 2. Vamos aquí una notica.
Miren que eso había pasado antes. Voy a subir acá el ejemplo anterior, un ejemplo anterior. Miren, para la matriz A, del primer ejemplo que vimos de valores y vectores propios, para esa matriz A, en su lista de valores propios aparecía repetido el número 2. Entonces decimos, el número 2 tiene multiplicidad 2, el valor propio 2 tiene multiplicidad 2 y el 3 tiene multiplicidad 1. Bueno, y el término correcto es multiplicidad algebraica. Porque existe otra que es la geométrica, que no creo que la tengamos que trabajar, pero si de pronto hace falta la trabajo. Pero entonces, de una vez vamos a separarlas, algebraica y geométrica. Bueno, pongamos aquí pues cualquier ejemplo. Voy a tomar aquí pues el pantallazo correspondiente. Ahí tenemos la matriz A, que ya sabemos es de probabilidad por filas. Y al ejecutar el comando A, pues nos apareció ahí metido el número 1. Y como apareció una vez, decimos que tiene multiplicidad algebraica 1. Ustedes lo pueden verificar con cualquier matriz que se les ocurra. Siempre en la lista de valores aparecerá metido el 1. Tal vez una vez o dos veces o más, pero aparecerá metido. Es lambda igual 1. Hagamos referencia pues a su multiplicidad algebraica. Recuerden, todo lo que estamos viendo son resultados aislados. Ya la próxima clase vamos a ver que todo eso se aplica para un resultado común, que son las cadenas de Markov. Y las cadenas de Markov se presentan, digamos, en situaciones reales, donde se quiere hacer una predicción de cómo se comporta un sistema a largo plazo o dentro de algún tiempo determinado. Muchas, digamos, aplicaciones de la teoría de Markov. Se trata de aplicar, pues, en algunas ocasiones para tratar de predecir el clima o tratar de predecir, pues, cómo va a estar la distribución de mercado entre unas empresas, bueno, por ejemplo, los celulares, ¿no? Pues, Tigo, Movistar, así como cómo va a cambiar eso, pues, a corto plazo o largo plazo. También se podría, pues, aplicar a modelos, digamos, que uno ni siquiera se imagina que se puede aplicar, pero se modelan con Markov también. Y ya lo que acabamos de ver es como la teoría suelta, los resultados teóricos que uno debe conocer. Y pues la parte de los comandos de MATLAB que nos ayudarán mucho. Eh, lo que voy a mostrar ahora pues es como una bobada, pero igual lo quiero poner. Así como existe matriz de probabilidad, también existe vector de probabilidad. Y es lo mismo, ¿no? Es un vector con componentes no negativas, no nulas, tal que la sumatoria es igual a 1. Por ejemplo,
ejemplo, este vector. 0.3, bueno, pongamos acá 0.3, 0.5, 0.2. Pues obviamente, ¿no? Es un vector de probabilidad. Ahí no hay nada que discutir. Son componentes no negativas que suman 1. Los vectores los estaremos interpretando como una distribución de probabilidad. Hay un 30% de que ocurra esto, hay un 50% de que ocurra otra cosa y hay un 20% de que ocurra otra cosa. Eso es lo que representa una distribución de probabilidad. Bueno, es muy común que cuando estemos trabajando nos aparezcan vectores que no son de probabilidad. Aquí pues es obvio, ¿no? La sumatoria de b es igual a 1. La sumatoria de dos componentes pues da exactamente 1. Voy a tomar un vector, por ejemplo, u. No sé, voy a ponerlo como 7, 4, 5. Obviamente no es de probabilidad, ¿no? Porque eso no me suma 1. Pero para nuestra teoría, para lo que estamos trabajando, sí queremos tenerlo en versión de probabilidad. A ver, ¿cómo así? Versión de probabilidad. O sea, queremos hacer que el vector sea más pequeño o más grande sin que sus proporciones se alteren, pero que represente un vector de probabilidad. ¿Cómo hacemos para no alterar las proporciones, pero hacer que el vector sea probabilidad? Vamos a dividirlo entre su sumatoria. Aquí tenemos que la suma de u, ¿cuánto me da eso? Me da 7 y 4, 11 y 5, 16. Entonces lo que yo voy a hacer es construir el vector 7 16avos, 4 16avos y 5 16avos. Y si ustedes se fijan, este vector sí es de probabilidad. Bueno, vamos a ver entonces esto como en decimales. Esto es algo que tendremos que hacer de manera natural. Tenemos un vector que pues no es de probabilidad, porque la sumatoria pues no me está dando 1, ¿no? Obviamente, me da 16. Si lo queremos pasar a su versión de probabilidad, simplemente vamos a decir que es 1 entre la sumatoria de u multiplicado por el vector u. Es decir, 7 16avos, 4 16avos, 5 16avos, y aquí me lo mostrarán decimales. Ahí está. A ver esto, los decimales. Este vector resultante, ustedes lo pueden comprobar si es de probabilidad. Si ustedes suman las componentes son iguales a 1 y las proporciones no cambian. Entonces diríamos, ese vector representa la distribución de probabilidad de algún fenómeno, de alguna situación, y hay un 43.75% de que pase el primer caso, hay un 25% de que pase el segundo caso, y hay un 31.25% de que pase el tercer caso. Podríamos pensarlo así.
Lo podemos pensar como probabilidad o como porcentaje. Entonces aquí pues decimos que hay un 43.75% de que se dé el primer caso, hay un 25% de probabilidad de que se dé el segundo caso y hay un 31.25% de probabilidades de que sea el tercer caso. Este vector así no me dice nada, así me dice mucho, hay que verlo así. Bueno, entonces continuamos la próxima clase, ya vamos a empezar a ver de pronto aplicaciones concretas de la teoría de Markov. Aunque bueno, hay que ver algo adicional ahí como de resultados anteriores, de resultados preliminares, pero ya vamos a empezar con ejemplos concretos. Hay unos ejemplos muy sencillos, hay ejemplos muy interesantes, muy complicados, que uno ni siquiera entiende cómo se puede sacar eso con Markov, cómo se puede sacar de esa situación una matriz. Bueno, entonces hasta luego, continuamos la próxima clase. Profe, una pregunta. Dime, sí. Lo que pasa es que en las notas me salen 2 ceros y no entiendo por qué. Yo les dije al inicio de la clase, lo que pasa es que no he actualizado esas notas. Ah, no, no Si yo, escuché, perdón. si yo no he reportado nada, a ustedes les aparece por defecto 0. Ya puedes ver la nota del parcial 1 que ya está en la plataforma sede virtual. Ahí aparece la nota del primer parcial y yo la estaré actualizando de aquí a mañana y cuando tenga el segundo les actualizo todo, pero por eso no se preocupen, eso pues obviamente no les va a caer eso en 0. Es Ok, porque el profe, sistema por gracias. defecto pues pone un 0 ahí, es Listo. solamente por eso, no hay problema con eso, bueno. Listo, profe, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, hasta luego.